Pero esos son los aspectos positivos de la reforma, que espero que se apliquen bien. Yo soy abogado por convicción, yo creo en el valor de la ley. Lo único que no creo es que se piense que la ley tiene efectos mágicos. Ya se reformó la ley, ya se reformó la Constitución, ahora sí todo va a cambiar. No, tiene que haber la voluntad política. Y si no se quieren hacer las cosas bien, para eso está la sociedad. Ahora déjenme, antes que le diga mis preocupaciones y mis inquietudes de esta reforma sobre el ombudsman, porque nos va a ayudar a mis inquietudes, tenga yo la razón o no la tenga, cada uno de ustedes tiene su criterio. ¿Qué es realmente el ombudsman? ¿Y para qué se crea y por qué en muchos países ha dado resultado? Para que violaciones de derechos humanos se resuelvan rápido, en una forma ágil, ya sea en conciliación o con una recomendación. Debe ser, pero sumamente ágil. No se entiende que un asunto en el ombudsman dure 1 año, 2 años, no. Y para esta agilidad no se siguen un procedimiento, o sea, un procedimiento normado por un código. En un tribunal hay que respetar las garantías del debido proceso. Esto es importantísimo. En la investigación del ombudsman y en su recomendación, no, ahí está la agilidad. En un juicio no se puede pasar a la otra etapa hasta que no se agota una. Hay una serie de formalismos, pero estos formalismos son parte de los derechos humanos. Son las garantías del debido proceso legal. Y por eso la sentencia de última instancia va a tener valor de cosa juzgada. Figúrense ustedes que lo que diga el ombudsman le diéramos valor de cosa juzgada. Sería gravísimo. Nada más figúrense, los ombudsman que son controlados por el gobernador, pues la justicia quedaría en manos del gobernador, porque no existen las garantías del debido proceso legal. Entonces, la naturaleza del ombudsman es diferente. Las recomendaciones no son vinculatorias porque no son sentencias. Porque la sentencia es la conclusión de todo un proceso en donde hay que respetar una serie de derechos humanos de seguridad jurídica. Pero ¿por qué la recomendación tiene un alto índice de probabilidad de que sí se acepte? Por la autoridad moral del ombudsman. ¿Y por qué esa autoridad moral va a hacer que la sociedad lo apoye? Y el funcionario público generalmente está inclinado a aceptarlo por el costo político que va a tener. Pero para esto necesitamos ombudsman prestigiados, porque si no están prestigiados, si no tienen el apoyo de la sociedad, sus recomendaciones valen 0 a la izquierda. Y no tiene mayor importancia esa existencia. Se estará metiendo en lo que no debe, estará haciendo política para ver de aquí a qué otro puesto brinco. Además, los sueldos ahora son buenísimos. Hace 20 años no, ¿eh? Siempre he dicho que empezamos en una oficinita que tenía nada más un escritorio, 2 sillas y un teléfono y unos cuantos lápices. Bueno, entonces hay que tener muy en claro la naturaleza del ombudsman. Yo no quiero hablar del pasado, pero cuando yo tuve esta responsabilidad, las recomendaciones fueron cumplidas. Incluso fue la primera vez en decenios que hubo una recomendación al ejército mexicano, al que yo respeto, y el ejército mexicano 24 horas después contestó que la aceptaba
porque tenían base jurídica, porque decíamos cuáles eran las pruebas, porque los medios de comunicación nos apoyaron. Entonces, por eso es que se pudo constitucionalizar el sistema. Ahora voy a mis preocupaciones y verán por qué les dije esta naturaleza del ombudsman de la cual nos olvidamos. Otra cosa que hay que decir, y ya se aludió en la inauguración, es el ombudsman criollo. Por ombudsman criollo nos referimos a América Latina, porque el ombudsman en varios países de Europa, déjenme les digo de qué se ocupan: de cosas administrativas, que claro que son importantes, pero son de cuestiones administrativas. En la Europa actual, pues casi hay de todo, porque la naturaleza humana es la misma, pero como no hay impunidad, bueno, impunidad cero no hay, pero se aplica la ley. ¿Qué sucede? Desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, desplazamiento de sus tierras a grupos vulnerables. Esto no existe. El ombudsman en Europa se ocupa de cosas muy diferentes a lo que se ocupa el ombudsman criollo, el de América Latina. Entonces, y además les quiero decir, no conozco en Europa un caso en que el ombudsman pueda tener la personalidad que tenemos en América Latina, porque ni salen en los periódicos, porque son asuntos menores, pero que se resuelven así, menores vistos desde afuera. Cuando uno es el afectado, de menor no tiene nada, ¿verdad? Que si me paró un policía en la esquina y me levantó una infracción, únicamente pues porque o es la infracción, o es que usted no se tome las molestias de ir y me da algo a mí. Bueno, ese son tipos de cosas que ven en Europa. Por ejemplo, yo viví como el maestro Caballero, ¿dónde está? Aquí está. Varios años en Madrid. El defensor del pueblo casi ni sale en los periódicos, ni nadie sabe quién es, ni se ocupa. Porque son otros casos.